Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, espero que sea de su agrado. Es sobre las leyendas. Cuando nosotros somos pequeños, escuchamos en casa con los abuelitos, los papás, los tíos, historias muy interesantes que nos comparten y pues nos entretienen muchísimo. Algunas de estas historias mezclan personajes reales, históricos y lugares también que existen cerca de nosotros con elementos fantásticos donde aparecen personajes que pueden volar, atravesar las paredes, hacer actos de magia o realizar también actos sobrenaturales. Y eso se va uniendo con historias muy cotidianas, como son historias de amor, historias de celos, de envidia, de soledad, de muerte, etc. Lo que tienen en común todo este tipo de narraciones es que se vuelven leyendas cuando le dan un sentido identitario, es decir, que la gente de un lugar las toma como las historias de la comunidad y todo aquel que la conoce y vive cerca de estos lugares los tiene como suyos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva podemos ver una fotografía del célebre Callejón del Beso en Guanajuato. Todo guanajuatense o todo turista que va por allá, bueno, pues no deja de acercarse a estos lugares que son de leyenda. La palabra leyenda proviene del latín legenda, que significa aquello que debe ser oído. Estas narraciones, que ya podemos clasificarlas como leyendas, siempre se cuentan en público, no importando el tamaño de este, es decir, que nacieron para ser relatadas y posteriormente pues alguien las lleva al papel, las escribe para que no se pierdan, ¿verdad? Pero originalmente son así, son relatos literarios para ser narrados en voz alta. Las leyendas se transmiten de boca en boca, de generación en generación, de los mayores a los más jóvenes, de los abuelos a los nietos, de los padres de los hijos y a los hijos. La peculiaridad es que al ser contados en forma oral, van sufriendo modificaciones, cambios, ya sea para adornar, para detallar alguna parte de esta narración, o también para quitar lo que no le parece interesante al que relata. Estos agregados, estas disminuciones pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, pueden ser fantásticas, pueden ser trágicas, mágicas, cómicas, pero siempre van a ser aceptadas cuando no desvirtúen la verosimilitud de la leyenda, del relato. Es decir, que no traicionen el sentido de verdad que el mismo relato tiene dentro de sí. Hay muchas leyendas en México. México es rico, rico en tradiciones y en leyendas. En Veracruz hay una que a la gente le gusta mucho y se identifica con ella. Se llama la historia o la leyenda de la mulata de Córdoba. ¿Alguna vez la has oído? ¿Alguien te la ha contado o la has leído en alguna parte, en algún libro? ¿Quieres que la escuchemos ahora? ¿Quieres que te la cuente? Allá va, te la voy a contar. Esta historia nos cuenta que en la época de la Inquisición y del Santo Oficio vivía en la ciudad de Córdoba, Veracruz, una hermosa mujer llamada Soledad. Nadie supo de dónde había llegado ella, ni quiénes eran sus padres, ni sus familiares. Nada más de repente apareció un día allí en Córdoba. Aunque era una mujer muy hermosa, Soledad tuvo
una desgracia. Nació mulata, una mezcla entre indio y negro, dos razas que no tenían derechos ni eran bien vistas por la sociedad novohispana. Esto provocó que la mulata se volviera solitaria y muy huraña, porque la gente pues no la aceptaba. No obstante, nunca pasó desapercibida entre los vecinos muy envidiosos de su belleza, de su inteligencia, a quienes más bien les gustaba murmurar extravagancias sobre esta mujer. Los hombres, por ejemplo, juraban que Soledad nunca fallaba cuando se trataba de sanarlos de enfermedades incurables. Las mujeres casaderas aseguraban que ella tenía el poder de hacer que sus novios les propusieran matrimonio. Por su parte, las mujeres casadas, celosas siempre de las pasiones que la mulata despertaba en sus maridos, solían correr el rumor de que ella sabía de embrujos, de magia y de encantamientos. Se decía en Córdoba que si pasabas de noche por la casa de Soledad, podías observar extrañas luces a través de sus ventanas, como si se estuviera celebrando ahí dentro algún ritual. Pronto se corrió el rumor, incluso entre las personas más respetables, de que la mulata había hecho un pacto con el diablo y que en las noches le gustaba volar sobre los tejados, aunque en realidad nunca nadie vio eso. A pesar de estos chismes, no quisieron acusar a la muchacha con la iglesia, pues de alguna forma u otra todos se veían beneficiados con su presencia, pero sobre todo con sus dones. Un día, cuando la mulata asistió a la iglesia por la mañana, don Martín de Ocaña, el alcalde de Córdoba, quedó prendidamente apasionada por la mulata. Ya había oído rumores sobre ella y sobre sus extraños poderes, incluso sobre el supuesto pacto que había hecho con el demonio, pero creía que solo se trataban de supersticiones del pueblo. Trató de hacerle la corte y le dedicó sus más bellas palabras, pero a Soledad no le interesaban los romances, y mucho menos con un señor tan entrado en años como era el alcalde. Este hombre, poco acostumbrado a los desaires y a ser despreciado por mujeres, y sobre todo por una de tan poco valor social como era la mulata, sintió que su orgullo había sido burlado, despreciado. Y para vengarse, don Martín de Ocaña utilizó a su favor los constantes rumores que todo el pueblo pregonaba en contra de Soledad. Así que acudió con las autoridades del Santo Oficio y la acusó de haberle dado una bebida para hacerle perder la razón. La iglesia, que también ya había escuchado rumores sobre Soledad, no dudó en apresarla de inmediato. Fue llevada presa sobre una carreta descubierta, la cual era custodiada por la mismísima Santa Inquisición, hasta las mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa. Se le acusó de practicar la magia negra, así como de invocar a los poderes de las tinieblas, de tener comercio carnal con Satanás y de burlarse de la religión. Es verdad que muchas personas del pueblo le debían favores a la mulata, pues muchos fueron los beneficiados de su bondad y su talento para la medicina y la hechicería. No obstante, también es verdad que nadie le tenía cariño ni favoritismo. Bien se dice que por instinto el ser humano rechaza todo lo diferente y extraño y acoge en cambio aquello que le es familiar. En este caso, lo normal era siempre estar a favor de la iglesia. Así que cuando la iglesia le pidió a las vecinas de la mulata
que testificaran en su contra, ellas lo hicieron sin dudar. Contaron todas aquellas aventuras que habían escuchado sobre ella, los rumores que corrían por el pueblo y alguna que otra historia improvisada en el momento. Los sacerdotes de la Santa Inquisición escucharon con total atención cada uno de estos relatos. Escandalizados, condenaron a la pobre mulata como culpable de brujería y a ser quemada en la plaza pública con leña verde. El pueblo estaba encantado con tal noticia, no tanto por ver morir a la mulata, sino por presenciar otra excelente historia de aquella mujer que daba tanto de qué hablar y entretenía a los pueblerinos con sus increíbles hazañas. La mayoría de los presos solían aprovechar las noches para rezar las oraciones pertinentes que demostraran su arrepentimiento. Pero la mulata no era cualquier preso. Ella prefirió pasar el tiempo dibujando un barco en la pared del calabozo con un trozo de cal que por pura casualidad encontró por ahí. Los carceleros estaban impactados ante esta obra de arte. Constantemente se turnaban para poder bajar al calabozo y observar los nuevos detalles del dibujo. Conforme avanzaba el tiempo, el boceto del barco con el que inició se iba formando en un dibujo tan realista que daba la impresión de que en cualquier momento el barco saldría disparado a navegar. Un día cayó un terrible aguacero en la ciudad de Córdoba. El carcelero de turno no dejaba de observar a la mulata y a su hermoso barco. Imaginaba que ella entraba en su dibujo y salía volando por la ventana, como si fuera una especie de barco mágico. Cuando terminó de llover, las calles estaban inundadas y el calabozo empapado por tanta gotera. De pronto, Soledad comenzó a sentirse inquieta, pues sabía que el momento había llegado. Mientras tanto, el celador dormitaba, muy a gusto, en una esquina. La mulata lo despertó. ¡Ey, tú, carcelero! Quiero hacerte una pregunta, dijo Soledad. ¿Quién? ¡Ah, eres tú!, contestó el celador medio dormido. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué crees que le hace falta a mi barco?, le dijo ella. Pues yo creo, dijo el celador pensativo. No, nada. Lo único que le hace falta es andar por el mar. Entonces, mira cómo anda, le dijo ella. La mulata, como por arte de magia, subió las escaleras del barco y se mezcló con el dibujo en la pared. Ahora ya solo había un dibujo con un tripulante a bordo. El celador no lo podía creer. Se talló los ojos y volvió a observar. Y no había ni rastro de Soledad. El agua que se colaba por la ventana, por las goteras y por algunas paredes, alcanzó de pronto el dibujo y comenzó a borrarlo. Lo más sorprendente de todo fue que el dibujo del pequeño tripulante en el barco era muy parecido a la mulata y le decía adiós con la mano al celador, mientras el dibujo se iba borrando. Nunca supo el celador si lo había soñado o si en verdad la mulata se había metido al barco para escapar del calabozo. Pero el pueblo murmuraba que algunos habitantes habían presenciado un pequeño barco que navegaba entre la lluvia y se alejaba hasta perderse de vista. ¿Qué te parece
esta leyenda. La mulata de Córdoba, leyenda veracruzana. Aquí tienes mis fuentes de información, de donde saqué cómo nacen las leyendas y cuál es el meollo de esta narración, este relato, la mulata de Córdoba. Pues bien, yo te voy a proponer que hagamos un proyecto de leyendas. Por el momento, gracias por tu atención. Seguimos la próxima clase. Hasta luego.